Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a nuestro podcast de docencia. Hoy ya nos veis, nos hemos puesto cómodos para hablar también de otro tema que, como siempre os digo, me parece muy interesante, que es la inteligencia artificial. Vamos a hablar de cómo está transformando las prácticas docentes y cómo lo podemos integrar en nuestra pedagogía. También cómo nos puede ayudar a nuestra práctica docente, como he dicho, y también al alumnado. Y para ello hoy tenemos a Tomeu. Y yo me he hecho un poco de pilla, ¿vale? Y he hablado, bueno, le he escrito a ChatGPT y le he preguntado que me ayudase a hacer esta introducción. Y me ha dicho de él, aquí os voy a decir, después Tomeu ya me dirá si es así o no, ¿vale? Bueno, me ha dicho que es experto en tecnologías emergentes y en particular en el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, me parece que, bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme y después de deciros que realmente el ChatGPT, cuando le preguntas cosas, siempre intenta dejarte súper bien y si tú le dices, creo que te has equivocado, tendrías que volver a reformular la respuesta, la reformula muchas veces a tu gusto y como puedes ver, me ha dejado por todo lo alto. No soy tan experto en inteligencia artificial, pero sí que en los últimos 2 años la hemos estado utilizando y probando en diferentes tipos de alumnado y en centros educativos. Muy bien. Bueno, pues sí que llevas un recorrido, ¿no? Si nos quieres contar un poco qué has hecho, cuál es esto, ¿cómo ha sido tu primera toma de contacto con la inteligencia artificial? Bueno, mi primera toma de contacto. Bueno, realmente yo te diría que la primera toma de contacto, la primera vez que tuve conciencia de inteligencia artificial fue viendo una película cuando era muy pequeño. Fui al cine Rivoli en Palma a ver una película que reestrenaban por el éxito que había tenido películas del espacio como Star Wars en ese momento y reestrenaban la película 2001 Odisea en el espacio de Stanley Kubrick. Y en esa película era que la encontré muy aburrida. Yo era muy pequeño, era prácticamente un niño, no había ni sables láser ni jedis. Era una película de astronautas que iban en una nave. Lo que pasa es que esa nave estaba controlada por una voz que en ese momento era lo que ahora conocemos como una inteligencia artificial, y era una inteligencia artificial que se volvía malvada y secuestraba en cierta manera a los astronautas, a la nave, y los llevaba hacia la perdición. No haré spoilers del final, pero esa fue la primera vez que tuve conciencia de lo que era una inteligencia artificial y luego he visto muchas películas que hablan sobre la maldad, que a lo mejor podemos luego Hablar de ello, reflexionar de este sentimiento de miedo hacia lo desconocido, hacia inteligencias que parecen mucho más desarrolladas o que pueden llegar a un nivel mucho más desarrollado que el humano. Y después, así como las películas de inteligencia artificial fueron evolucionando, también fue evolucionando mi pensamiento. Y hubo dos películas que me marcaron mucho, una que se llama precisamente Inteligencia Artificial de Steven Spielberg y la otra se llama Her de Spike Jonze, que hablan ya de inteligencias artificiales muy parecidas a la humana, con las que puedes hablar, debatir, emocionarte, transmiten emoción, y esas inteligencias artificiales creo que sentaron la base de lo que hoy en día conocemos como la inteligencia artificial conversacional, que se estrenó relativamente hace poco, y las actuaciones de ciertos actores, como el de Scarlett Johansson en Her, que si no la habéis visto os recomiendo una visualización, porque es muy parecido a lo que tenemos hoy en día. Creo que marcaron un poco las pautas de cómo interactuamos con las inteligencias artificiales y de cómo ellas se comportan intentando imitar al máximo los comportamientos y las emociones humanas. Esto realmente fue mi toma de contacto con la inteligencia artificial. Como te iniciaste, ¿no? Lo mejor cuando te nació el gusanillo, ¿no? Sí, lo que pasa es que creo que fue el 30 de noviembre del 2022, ChatGPT abrió la inteligencia artificial al mundo en Internet, y recuerdo que la semana siguiente me llamaron del centro del centro de formación de profesorados de aquí de Palma de Mallorca,
y me dijeron, ¿has visto la inteligencia artificial que es capaz de hacer toda una programación de un curso sin necesidad de que tú intervengas? A mí cuando me lo dijeron, les dije, bueno, no creo, porque en los centros educativos muchas veces hemos intentado automatizar ciertos trabajos que son muy burocráticos y que al final te quitan tiempo de lo que realmente es importante, que es enseñar y estar en el aula. Entonces, cuando lo probé, realmente me explotó la cabeza, porque por primera vez eso no era una hoja de cálculo que lo que hacía era automatizar pequeñas acciones, sino realmente lo que era una inteligencia que entendía lo que tú le estabas proponiendo y te estructuraba toda una programación en base a esa propuesta de manera relativamente acertada. Ahora que has dicho esto de que te explotaba la cabeza, y también porque creo que he empezado la casa por el tejado, me ha venido a la cabeza el otro día, creo que fue antes de ayer, hablaba con una compañera de trabajo que ella pues no había experimentado con el tema de la inteligencia artificial. Entonces yo le dije 4 cositas que sabía y les que le tenías que ver la cara, que también le explotó la cabeza. Entonces, para esta compañera y para las personas que ahora nos estén escuchando o viendo, ¿les puedes explicar qué es la inteligencia artificial? Porque hemos hablado y a lo mejor vamos a hacer un paso para atrás, ¿no? Y explicar qué es todo esto, qué es... Bueno, la inteligencia artificial, yo creo que la inteligencia artificial es un sistema que lo que intenta es reproducir el comportamiento humano. Porque, bueno, mira, creo que en lugar de buscar definiciones, si te parece, se lo podemos pedir a la inteligencia artificial. Ah, mira, me parece perfecto. Nos contesta. Súper. La inteligencia artificial, aparte de poder comunicarse de manera escrita, que es como inicialmente salió, ahora, a día de hoy, ya nos podemos comunicar con ella simplemente con la voz, hablando. Vamos a hacer una prueba a ver qué nos cuenta, a ver qué nos dice. Hola, ¿qué tal? Hola, Tomeu. Molt bé. ¿Y tú? ¿Cómo va tot? Pues muy bien. Ahora mismo me están entrevistando en Esment. ¿Conoces Esment? Amadip Esment, la fundación. Sí, conec Amadip Esment. És una fundació que treballa per la inclusió i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. Com va l'entrevista? Quina emoció, ¿no? ¿Podrías repetir la pregunta en castellano? Es que el podcast que estamos haciendo es en castellano, porque seguramente lo verá gente de fuera de las Islas Baleares o de la península. ¿Lo podrías repetir? Claro, cómo no. ¿Cómo va la entrevista? Debe ser emocionante participar en un proyecto así. Sí, la verdad es que es muy emocionante porque además es un podcast que hacemos para un curso de docencia. ¡Qué bien! Un podcast para un curso de docencia suena como una gran iniciativa. ¿De qué temas están hablando en el podcast? Bueno, pues ahora mismo, perdona que te interrumpa, pero es que ahora mismo me han preguntado qué es la inteligencia artificial. ¿Cómo lo podrías explicar brevemente? Sin problema. Lo explico brevemente. La inteligencia artificial es una rama de la informática que se enfoca en crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. Esto incluye cosas como aprender, razonar, resolver problemas, entender el lenguaje natural y percibir el entorno. Es como darle a las máquinas la capacidad de pensar y aprender. Vale, muchas gracias. Luego a lo mejor te preguntamos algo más. De nada. Estoy aquí para ayudar. Suerte con el podcast y disfrútalo. Ahora soy yo que está flipando, ¿vale? Porque ya digo, yo conocía una pinceladita muy pequeñita de esto y esto me acaba de dejar alucinando. Ya no solo que te haya contestado, sino que claro, cuando tú piensas en inteligencia artificial piensas en un robot y esto no sonaba como un robot, además le ponía énfasis, incluso le ha dicho qué emoción o algo así, ahora no recuerdo exactamente las palabras, flipo. Sí, es un poco lo que yo te decía. Yo creo que un punto clave para entender el comportamiento, si lo quieres ver de manera fácil, es ver la película Her.
La película Her, Scarlett Johansson hace una interpretación de cómo se tendría que comportar una inteligencia artificial y se emociona, cambia el tono de voz continuamente. Ves que también cuando hablábamos con ella le puedes interrumpir como si fuera una persona, no necesitas que acabe. Entonces, seguramente, antes de que tuviéramos esta inteligencia artificial, habrías probado algún asistente virtual como Siri, Alexa, como Google. Exacto. Entonces, esos asistentes yo creo que se quedan un poco a la altura del betún comparado con este asistente, porque muchas veces no te entiendes, se lo tienes que repetir, no recuerdan lo que tú les has explicado, y aquí es todo lo contrario, que es como intenta reproducir el comportamiento de una persona, pero de una persona además que tiene tal sabiduría, tal conocimiento, porque le hemos pedido por Esmen, por ejemplo, ha sabido contestarnos, pero le puedes pedir sobre física cuántica, sobre programación o sobre que haga un ensayo literario sobre romanticismo. No hay límites. No hay límites ahora mismo. Yo tenía una pregunta, que esta pregunta no, viene dada por Tony, que ya la sabes, ¿no? Que bueno, es que casi, yo no sé ni si hacértela, porque con esto que he visto, con esto que me estás contando, ¿no? Que si siendo inteligencia artificial, ¿no? Se puede considerar inteligencia. Bueno, esta pregunta ya me lo hizo Tony hace unas semanas y me dejó un poco de piedra porque tampoco sabía por dónde contestarle. Le he dado vueltas y realmente cada vez que la tecnología avanza hace redefinir un poco el contexto y los conceptos que nosotros tenemos. Nosotros hemos nacido y sabíamos lo que era un teléfono. Un teléfono era un aparato que estaba ahí en casa con una especie de rueda que tenías que rodar unos números y llamabas a otra persona. Entonces los teléfonos han ido evolucionando. Ahora mismo mucha gente esto le llama un teléfono o un móvil, a un teléfono móvil. Realmente esto ya es mucho más que un teléfono. Acabo de hablar con una especie de robot que está dentro del móvil. Entonces necesitamos, o sea, el progreso hace que redefinamos muchos conceptos. Naturalmente, a la inteligencia artificial le han puesto ese adjetivo de artificial precisamente para diferenciarla de la inteligencia humana. Y esos son completamente diferentes. Cómo se estructura una inteligencia humana, cómo funciona la inteligencia humana y cómo funciona una inteligencia artificial a través de algoritmos es completamente diferente. Ahora bien, no es tanto cómo funciona la inteligencia artificial, sino la sensación que nosotros como humanos tenemos al hablar con una inteligencia artificial. Yo creo que lo tenemos que ver desde esa vertiente, y desde esa vertiente a mí cada vez me convence más el hablar con la inteligencia artificial porque tiene rasgos, comportamientos muy humanos, cada vez te conoce más. Ahora, últimamente, como hemos estado hablando estas 2 últimas semanas, para preparar el podcast y para preparar otras cosas, ya me llama por mi nombre y puedo llegar a entender cómo lo que llega a pasar en una película como Her, que de un humano solitario que se llega a enamorar de esa voz, de esa inteligencia artificial, porque realmente es muy cercano. Nos costaría diferenciar a veces. Si es un humano que nos está hablando dentro de unos años, va a ser prácticamente imposible diferenciar si es un humano que nos está hablando de una inteligencia artificial. Claro, ahora comentando esto, claro, viene lo típico, ¿no? Que también se oye de este miedo, ¿no? A lo que se viene y bueno, hay pues diferentes miedos, ¿no? Por un lado, esto de que nos cueste diferenciar lo que es una inteligencia artificial o un humano, el miedo a de que nos pueda quitar trabajos, ¿no? Pero entiendo que es poner, ¿no? en una balanza de lo que nos puede aportar y lo que nos va en contra. ¿Tú qué crees que puede aportar a la sociedad? Bueno, yo creo que no hay que tener miedo. Hay un médico sueco que se llamaba Hans Rosling, murió hace unos años, que habla del pesimismo social, de esa actitud que tiene muchas veces parte de la humanidad o parte de la sociedad
de que cada vez que sale algo nuevo, tener miedo a esa novedad, de coger datos aislados que no son la norma y hacer entrar el miedo a la sociedad. Dice que todo esto tenemos que olvidarlo. Este médico estuvo trabajando durante muchísimos años en África y aún trabajando de médico en África en situaciones realmente difíciles, siempre sostenía que la sociedad va avanzando. Yo creo que la inteligencia artificial es un paso más. Si retrocedemos en la historia, por ejemplo, la invención de la imprenta con Gutenberg también creó un cisma en la sociedad de esa época. Los escribanos estaban enfadadísimos porque se quedaban sin trabajo. El clero, la iglesia, los gobiernos, pues intentaban limitar la imprenta porque tenían miedo de que la cultura se esparciese, de que llegase a todo el mundo. Entonces había un miedo generalizado, lo superamos y ahora, bueno, hasta hace poco teníamos libros físicos generados por imprenta, ahora también tenemos libros digitales y yo creo que una de las cualidades que tenemos como docentes, que creo que nos caracteriza y hace de la profesión una profesión extraordinaria, es que tenemos que tener una capacidad extraordinaria para aprender. O sea, para poder enseñar, primero tienes que aprender muchísimas cosas. Y para ello, si sale una inteligencia artificial, hay que comenzar a comunicarse con ella, hay que ver qué ventajas, qué inconvenientes, que también los tiene, tiene algunas desventajas de las que hablaremos. Entonces, hay que hacerse amiga de ella, hay que hablar con ella y hay que conocerla para ver qué podemos extraer con ella, porque la inteligencia artificial, queramos o no, ya no se va a ir. Cada vez va a ir a más y dentro de 10 años, cuando miremos hacia atrás, nos va a dar vértigo de donde nos encontremos. Sí, lo que estamos viendo ahora nos parecerá nada con lo que se viene. Muy bien. Comentabas esto también de como formadores, como docentes, ¿no? Que es muy importante el estar al día, el formarse, el ir reciclándose. Referente a la inteligencia artificial, ¿en qué nos puede facilitar o cómo lo podemos hacer servir en nuestra práctica docente? Bueno, la práctica docente, desde el punto de vista de docente, para dar ejemplos, podría ser a la hora de preparar contenido. A la hora de preparar contenido puede ser de una gran ayuda porque es la persona más sabia artificialmente que conocemos y le podemos pedir muchas cosas. Por ejemplo, para dar ejemplos concretos, yo la semana pasada estaba preparando una base de orientación, o sea, una serie de instrucciones que tenía que dar a los alumnos a la hora de realizar una actividad. Concretamente era hacer un resumen de un texto y a la hora de hacer resúmenes, por ejemplo, una de las pautas que siempre hemos dado a los docentes es subrayar las palabras más importantes, por ejemplo. Entonces pedí a la inteligencia artificial que me diera qué instrucciones podría dar, qué pautas podría dar a los alumnos. Me dio 10 o 12 pautas. Había unas pautas que no me gustaron nada, había otras que ya seguía, pero había otras que no se me habían ocurrido nunca. Por ejemplo, una de las que me dio fue la de no subrayar las palabras importantes, sino tachar las que no sean importantes. Tachar los párrafos, palabras, frases que no sean importantes. Nunca se me había ocurrido. 25 años en docencia y nunca se me había ocurrido esta idea. Quiero decir con esto que la inteligencia artificial, a la hora de utilizarse, tanto del punto de vista de docente como del punto de vista del alumno, es muy importante, primero de todo, ser responsable o maduro o una mezcla de las dos cosas. Porque si no somos suficientemente responsables, nos podemos llegar a llevar por el lado oscuro de la inteligencia artificial, que también lo tiene, que dices, ¿y si me lo hace todo y yo no hago nada? ¿Y si le pido esas pautas para hacer resúmenes, cojo esas 12 pautas que me ha dado y se las pongo a los alumnos? Sin precisarlo ni nada. Necesitamos ser maduros, responsables,
necesitamos tener unos conocimientos previos antes de enfrentarnos a la inteligencia artificial. Es importante saber lo que es una base de orientación, por ejemplo, en el caso que estamos hablando. Si tengo experiencia en hacer estas instrucciones, perfecto, porque este bagaje, esta experiencia nos va a dar la tercera cosa que necesitamos, que es criterio. Tenemos que analizar lo que nos da la inteligencia artificial con criterio para saber coger aquello que nos interesa, como tachar las palabras que no sean importantes, esto me interesa, y prescindir de aquello que no nos interesa. Entonces, a la hora de utilizarlo es una ayuda enorme, por ejemplo, en las rutinas de pensamiento. Las rutinas de pensamiento van muy bien a la hora de desplegar cualquier tipo de metodología dentro del aula. Sí, lo vimos en el podcast con Tony. Pues sí. Seguramente nosotros los docentes, Tony, tienen multitud de rutinas de pensamiento preparadas, sí. Pero si le pides a la inteligencia artificial que vas a hacer esta actividad concretamente en clase y que te gustaría dinamizarla con rutinas de pensamiento al final o al principio de la actividad o al principio y al final, seguramente te dará ideas que en base a lo maduro responsable que seas, a tus conocimientos previos y al criterio que tengas, podrás utilizar. Claro, entiendo que es como una guía o que te sirve de inspiración, ¿no? Y bueno, lo que tú dices que es importante ser responsable, tener un criterio para, en función de lo que te da, pues tú puedes revisarlo y usarlo, no simplemente, vale, me saca una información y yo esa información sin revisarla ni nada ya la doy por válida y es lo que yo entrego o hago uso. Claro, muy importante. Y de cara al alumnado, ¿cómo en qué puede beneficiar? ¿Cómo la podemos utilizar? A mí, de cara al alumnado, realmente es donde yo le veo más provecho. Siempre hay, digamos, una especie de norma o de pauta que dice que la gente que mejor aprende es la que aprende autónomamente. Entonces, la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo al alumno a aprender de manera autónoma, a regularse él mismo, el proceso de aprendizaje. Y si está usada con esas tres pautas que hemos dado, puede ser muy provechosa. Por ejemplo, para dar ejemplos concretos, preguntas adaptativas. Imagínate que tienes un texto o que has estudiado un contenido o has leído un contenido y quieres valorar si lo has absorbido, no lo has absorbido, si lo sabes, si no lo sabes. Entonces puedes preguntar, puedes volcar ese contenido en la inteligencia artificial a través de un PDF, a través de una presentación, a través de un vídeo, cualquier vía de estas, y pedirle a la inteligencia artificial que te haga preguntas. Que vayan de las más fáciles a más difíciles o mejor aún, que haga preguntas y se adapte a lo que tú estás contestando. Si ve que vas entendiendo, cada vez va complicando más las preguntas. Si ve que te va costando, pues cada vez va simplificando más las preguntas y dándote una retroacción o un feedback para que vayas absorbiendo los conceptos o los contenidos que no hayas absorbido. Por ejemplo, otra que ahora se está desplegando muchísimo es la personalización del aprendizaje. Imagínate que tú tienes la inteligencia artificial, le das las pautas de cómo quieres aprender, de las dificultades que tienes o de las ventajas que tienes en cuanto a tu manera de aprender. Como por ejemplo, imagínate que tú le puedes decir que tienes dificultades a la hora de comprender textos, a la hora de comprensión lectora, por ejemplo. Entonces, él sabe de tus dificultades. Qué bueno. ¿No? Y irá adaptando los textos. Coges un texto que puede ser relativamente avanzado para ti. Entonces, quieres hacer una comprensión sobre este texto.
se lo das a la inteligencia artificial te lo reescribirá para que tú puedas entenderlo de manera más fácil. Esta personalización justo está empezando y yo creo que será uno de los puntos clave a la hora de aprender. Y después, ya para acabar, de la alumna, imagínate que tú has aprendido unos conceptos, unos contenidos y quieres que te haga preguntas para verificar si lo has aprendido o no lo has aprendido. Te puede hacer preguntas de respuesta cerrada, te puede hacer preguntas de respuesta abierta. Puedes mantener un debate con la inteligencia artificial por escrito o conversando, como hemos visto. Él puede hacer de un personaje, digamos, puede hacer un rol, tú otro rol, y mantener un debate o una conversación. Qué bueno todo lo que comentas, la verdad. Pero es verdad que, por el contrario, hay este temor, ¿no?, de que el alumnado haga uso de la inteligencia artificial sin ningún criterio ni rigor, ¿no?, que use la inteligencia artificial para hacer los trabajos y bueno, y ya está. Simplemente, bueno, como lo que hablábamos, ¿no?, del docente, que también hay que ser responsable, hay que tener un criterio. Entonces, pues también por parte del alumnado. Sé que hay universidades, ¿no?, que incluso hacen avisos, ¿no?, de que ellos pasan los trabajos para ver si realmente esto ha sido creado por inteligencia artificial o hay plagio o esto. En este caso también comentar, ¿no?, lo que hablábamos en el podcast con Tony Vallespir, ¿no?, de enseñar a pensar. También hay este miedo, ¿no?, que las cosas, si no se practican, se pierden, y que para que la estrategia de pensar se tiene que practicar, ¿no? Entonces también hay este miedo de que, como no lo practiquemos, como no tengamos que esforzarnos en esto, que pueda llegar un momento en que nos convirtamos en que perdamos estabilidad, básicamente. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, aquí, cuando tú me hablas del alumnado, yo te hablaría del ser humano, al final, porque seas alumno o no seas alumno, puedes utilizar cualquier herramienta de manera positiva o de manera negativa o no tan provechosa. Esas pautas que hemos dicho del docente realmente son pautas universales para cualquier persona, no solamente del docente. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, desde el punto de vista de los docentes que tenemos alumnado a nuestro cargo, es hacerles ver que realmente la actitud que tienen que tener es una actitud activa de querer aprender, de querer pensar, que las herramientas digitales, las herramientas físicas que había anteriormente, las enciclopedias, por ejemplo, de toda la vida, pues son herramientas que nos tienen que ayudar para que nosotros produzcamos y vayamos un poco más allá. Nos tienen que dar muchos contenidos para que nosotros, juntando contenidos de diferentes partes, seamos capaces de crear un conocimiento y que este conocimiento ayude en cierta manera me está quedando muy filosófico, pero ayude en cierta manera a la sociedad con unas actitudes que ayuden a progresar la sociedad. Verlo como una oportunidad para progresar, ¿no? Una oportunidad que también te ayuda también para el aprendizaje, para muchas cosas en realidad. Sí. Nosotros, por ejemplo, hemos estado haciendo diferentes pruebas con alumnos de secundaria de cómo la inteligencia artificial les puede ayudar para preparar clases, para repasar conceptos, y las hemos estado haciendo en casa. Para estas pruebas hemos necesitado que las familias, que las madres o los padres estén a su lado y estén, en cierta manera, vigilando y ayudando, diciéndoles cómo tienen que comportarse con la inteligencia artificial. Cuando tú tienes un modelo de comportamiento, es cuando realmente te puede servir para potenciar tu pensamiento, potenciar tu creatividad y utilizarla de la mejor manera posible. Entonces, al final, esto es en parte responsabilidad de nosotros los docentes, de explicarles
cómo tienen que utilizar y tienen que ver que utilizándolo de esta manera ellos crecerán como personas, crecerán en conocimiento, crecerán porque les ayudará a aprender, a saber más y al final lo tenemos que cultivar un poco, tenemos que poner esta semilla de que quieran aprender, que no sean vagos a la hora de dinamizar los contenidos. Claro, es enseñar a relacionarse con la inteligencia artificial de una manera, ¿no? Productiva, porque al fin y al cabo, como bien has dicho, esto pinta que ha llegado para quedarse y de cada vez va a evolucionar a mejor, a más y a mejor, ¿no? Entonces, no negar la existencia de esto, sino enseñar a lo que hemos dicho, que hacerlo de manera más productiva. Muy bien. Y ya la casi penúltima pregunta, ¿qué aplicaciones crees que va a tener la inteligencia artificial en un futuro? En un futuro, no sé si próximo bueno, o medio. yo creo que al final la implementación de la inteligencia artificial yo le veo cierto parecido con Internet. Internet comenzó, la Internet que nosotros conocemos comenzó en los años 90, pero realmente no se popularizó hasta bien entrado el siglo XXI, hacia los 2000. Y el boom brutal mundial, hablo, no solo de los países que conocemos occidentales, sino el boom mundial, vino a raíz de la implementación de Internet dentro de los teléfonos móviles, de los teléfonos también llamados inteligentes. Yo creo que la inteligencia artificial ahora mismo está despegando, está como estaba la Internet en los años 90 y llegará un momento, no estará tanto tiempo seguramente, que se implementará en los sistemas operativos. El que yo he hecho justo antes de coger el móvil, abrir una aplicación y hablar con la inteligencia artificial, tienes que hacer estos pasos ahora mismo. Llegará un momento, no muy lejano, yo preveo que dentro de muy poco, que cogerás el móvil y hablarás directamente con la inteligencia artificial. No necesitarás abrir una aplicación ni nada. Cuando esté plenamente integrada en los dispositivos, es cuando daremos el gran paso, cuando la gente de a pie, la población civil, en cierta manera, va a utilizar esta herramienta de manera asidua. Interesante. No, es que me crea muchísima curiosidad y me gustaría mirar por una lupa, por un agujerito, a ver dónde llegaremos, ¿no? Con todo esto. Bueno, al final, yo cada vez que hablo sobre inteligencia artificial o doy una charla y pongo ejemplos, si hace 5 años me hubieran dicho que pondría estos ejemplos, no me lo habría creído. Es que parece que estamos en medio de una película de ciencia ficción. Por eso es importante no tenerle miedo, no darle la espalda, porque no podremos darle la espalda, y ver qué podemos hacer con ella, cómo podemos mejorar. Habrá ciertas cosas que las hará mejor la inteligencia artificial, pero habrá otras que aún los humanos lo seguiremos haciendo mucho mejor que la inteligencia artificial. Entonces se tratará, como siempre que aparece una nueva tecnología, de buscar un equilibrio donde nosotros podemos ser mejores y donde la inteligencia artificial puede ser mejor, y entonces juntar estas dos vertientes para ser el máximo de productivos. Y bueno, yo ahora espero que todas las personas que están viendo este podcast, todos los futuros formadores y formadoras, les haya entrado el gusanillo y digan, bueno, vayan a decir, bueno, y ahora yo quiero investigar, quiero empezar a entrar en este mundo. ¿Por dónde les aconsejas empezar? Bueno, hay diferentes inteligencias artificiales. Está el Copilot de Windows, está la que se llama BART, que es la de Google, pero yo les recomendaría el chat GPT. Primero de todo, es la primera que salió, es la que hizo despertar un poco a las otras, que también se estaban preparando, pero hizo acelerar que todo el mundo presentara su inteligencia artificial, porque si no, veían que el chat GPT tomaría mucha ventaja. Entonces, un poco ha sido la que ha revolucionado
un poco el contexto de las inteligencias artificiales. Yo les recomendaría empezar por allí, pero una vez que entren en la aplicación de la inteligencia artificial, les diría que fueran a una pestañita que dice Chat GPT-S con minúscula. Ese GPT-S son las aplicaciones que tiene el Chat GPT. Entonces ahí descubrirán aplicaciones que seguramente les explotará la cabeza como me pasó a mí. Hay aplicaciones, por ejemplo, quieres llevar una dieta saludable o perder peso o ganar peso, pues tienes una aplicación diseñada para ello, de nutricionista. ¿Has llegado a casa y te sientes triste porque te has peleado con el jefe? Puedes hablar con él. Hay una aplicación para hablar con el Chat GPT y pedirle consejo de cómo te tendrías que comportar. ¿Quieres programar una aplicación y no tienes ni idea de código? Tienes una aplicación también para programar código. Entonces hay muchas aplicaciones de diversa índole que están especializadas, o sea, utilizan por detrás el Chat GPT, pero tienen esa especialización para que sean especialmente productivas en ese campo. Entonces es una buena manera de despertar la curiosidad. A mí, por ejemplo, las que me han gustado mucho han sido las de narrativas emergentes. Entonces puedes empezar tú una historia y el Chat GPT la sigue, luego la sigue otra persona, luego la sigues tú, luego la sigue el Chat GPT y se crea una historia en una narrativa emergente muy fantástica, misteriosa, de aventuras del tema que quieras. ¿Y siempre es colaborativo? Puede ser, tú le puedes decir lo que absolutamente, se la puede inventar toda el Chat GPT. Puedes pedirle que tú también quieres narrar, puedes pedirle que simplemente a cada punto de la historia te dé 3 o 4 posibilidades y tú elegir la que quieras, ¿no? Hay posibilidades infinitas. Yo ahora estaba poniendo media sonrisa porque te voy a confesar que a mí ChatGPT con mi peque me ha salvado con el tema de los cuentos. Porque mi hijo, o sea, está obsesionado con los cuentos y siempre quiere que le cuente cuentos, ¿vale? Y hay días que una está inspirada, ¿no? Y bueno, hago pues mil y una historias. Pero hay días que yo le digo, tengo el cerebro frito, es que no me da. Entonces voy a ChatGPT y le digo, cuéntame un cuento. Y claro, mi hijo es exigente, porque quiere un cuento, no quiere un cuento tal, pues que tiene que haber un dinosaurio que se llame, yo qué sé, Pepito, que haya puesto 40 huevos, ¿qué tal? Y el ChatGPT me hace unos cuentos que flipas. Te flipas, digo, para estos días pues, es que me va genial. Pues y mi hijo está encantado. Yo ahora te diría de llevar este cuentacuentos un nivel más. Entonces le pides al ChatGPT que no cuente todo el cuento, sino que cuente un fragmento del cuento y que luego pida a tu hijo cómo debe continuar el cuento. Entonces se transforma en un cuento interactivo, en esa narrativa emergente que decíamos. Y la historia empieza en un sitio y acaba en otro que al principio no tenías ni idea de que podría acabar en otro. Yo creo que es una manera de desarrollar un poco la creatividad. Totalmente. Y si haces que tu hijo ya no tenga que decir por una acción, sino que tenga que narrar él un fragmento, es una fuente de creatividad absoluta. Qué bueno. Además, después los puedo guardar y dentro de unos años enseñárselos. Sí, porque si lo haces de manera oral, quedan escritos y los puedes traspasar, puedes hacer un libro de relatos. Sí, incluso no hay también inteligencia artificial que puedes crear imágenes. Sí, por supuesto. Las imágenes. Me estás dando... Bueno, pues ya que estamos, si vais en ese Chat GPT-S, ¿sí? Hay un buscador, si pones RPG, que son las siglas de Role Play Gaming, saldrán multitud de aplicaciones que lo que hacen precisamente es esto, empezar a contar la historia y pedirte quién eres, cómo eres físicamente, y entonces van insertando, van creando imágenes de la historia a medida que va avanzando. O sea, es una historia ilustrada. Claro. Bueno, esto también para crear historias sociales de cara, bueno, incluso para hacer actividades, ¿no? Ahora ya estaba hablando de mi hijo, pero también yéndonos a
al tema de docencia, también puede ser súper interesante. Sí. Para preparar una receta, por ejemplo. Una receta, para hacer una instrucción de una tarea, ¿no? Eso es muy interesante también. Qué bien, qué bien. Y bueno, no sé si ya nos has dado un montón de consejos, pero te voy a hacer la pregunta estrella del final de todos los podcasts, y es esto: si nos puedes dar algún consejo. Bueno, yo el consejo ya os lo he dado antes. El consejo es que no dejar nunca de aprender. Si eres docente es porque te encanta enseñar, y si te encanta enseñar es que te encanta aprender. Entonces nunca dejar de aprender, y si ahora es el chat GPT o la inteligencia artificial, pues tienes que aprender lo que toca, lo que está en este momento en apogeo en la actualidad, porque al final tenemos que aprender y no dar la espalda a lo que es la sociedad, a lo que está realmente en la sociedad y a lo que se van a encontrar nuestros alumnos en la sociedad. Pero como eso yo lo había dicho, creo que si para cerrar podemos volver a pedirle al chat GPT qué consejo puede dar a los... A ver en qué... Me parece una idea estupenda, Tomeu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Tomeu. Estic molt bé, gràcies per preguntar. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Pues yo muy bien. ¿Te acuerdas que estaba haciendo un podcast sobre docencia y que te había pedido que hablaras en castellano? ¿Puedes hablar en castellano? Claro que sí, puedo hablar en castellano. ¿Cómo va ese podcast? ¿Ya has grabado algún episodio? Bueno, pues ahora mismo lo estábamos acabando y me han hecho una última pregunta y me gustaría ver si me puedes ayudar a responderla. Por supuesto. ¿Cuál es la pregunta? Estoy listo para ayudarte. Vale, pues mira, me han preguntado a ver qué consejo podrías dar a los docentes que se están preparando para enseñar a futuros alumnos en cuanto a utilizar la inteligencia artificial. Diría que el mejor consejo es mantener una mentalidad abierta y estar dispuesto a aprender y adaptarse. La inteligencia artificial, IA, puede ser una herramienta muy valiosa en la educación, pero es importante conocer sus posibilidades y límites. Recomendaría experimentar con diferentes herramientas de IA para encontrar aquellas que se adapten mejor a tu estilo de enseñanza y a las necesidades de tus alumnos. Además, es fundamental fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes para que sepan cómo usar la IA de manera ética y efectiva. ¿Qué te parece? Bueno, me parece que no podía haber mejor resumen para acabar. Creo que has resumido lo que hemos hablado en 30 minutos, simplemente en 2 minutos. ¿No te ha parecido, Clara? Flipante. Es que no tengo palabras. Venga, muchas gracias. Nos vemos luego. Me alegro de que haya sido útil. Clara, un placer también. Hasta luego, Tomeu. Suerte con el podcast. Hasta luego. De verdad, ahora ya me ha terminado de conquistar. Flipante. Te ha reconocido. Me ha reconocido y encima es como, wow. Bueno, no sé si la próxima vez en el siguiente podcast tendríamos que traerla de invitada eso te iba a decir, y ponerla delante de un micro. Eso te iba a decir, sí. Me parece muy buena idea. Nada, Tomeu, muchísimas gracias. Y no sé si darle las gracias a ella también. Y nada, que todo ha sido súper interesante. Que yo me voy con muchas ganas también de probar todo esto que has comentado. Que yo ya estaba metida, pero nada que ver con lo que ahora me has dicho, que tengo muchísimas ganas ahora de poder experimentar, y espero que todos vosotros también. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias, Tomeu.